Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Bitcoin y también miraremos un pequeño dato que la última vez que se formó hizo una subida de un 70%. Así que empezamos. Bueno, antes de analizar y mirar la tabla esta de aquí, vamos a ir primero a la situación actual. No he borrado los dibujos que hice el vídeo anterior, lo tenéis por el canal, es de los últimos que he subido, donde analizo los distintos ciclos. Y bueno, pues el resumen viene a ser que en medio de cada ciclo se forma una gran corrección más grande de lo habitual para luego dar un último gran movimiento alcista. Analizando un poco los distintos ciclos, llegamos a la conclusión de que una de las cosas que podía pasar es lo que está pasando justamente, y es ver una especie de doble suelo, el cual ya se ha formado, y luego ya ver un movimiento que nos podría ir llevando hacia niveles de 100.000 o incluso más a final de año o a principios del año que viene. Igualmente no podemos descartar que la situación de rango puede llevar al precio a testear estas zonas de aquí, incluso de 20.000, ¿vale? Igualmente, teniendo esto en cuenta, os voy a enseñar la tabla que hemos visto antes, donde, si os fijáis, lo que dice es la transferencia que se hace de USDTs a los distintos exchanges. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos viendo que estamos en niveles máximos, al menos desde julio del 2019, de USDTs. Esto no significa que se liquiden posiciones de criptomonedas y se conviertan a USDTs. Eso sería algo negativo porque bueno, querría decir que las personas lo que están haciendo es liquidar sus holdings y aguantarlos en USDTs, que es la moneda segura, ¿no? Aquí lo que nos quiere decir es que se está cargando los exchanges de USDTs. Esto es positivo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque si tú tienes USDTs, lo más probable es que tengas intención de comprar, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, hay un anterior máximo en este punto de aquí que coincide más o menos entre finales de enero y febrero, ¿vale? Si vamos a mirar el gráfico, lógicamente hemos tenido otros picos, aquí tenemos dos, este año hemos llegado a tener otro, pero si vamos a mirar el gráfico podemos ver que más o menos ese nivel de enero-febrero coincide con esta zona de aquí. Y como sabéis, esta zona de aquí es la que, pues bueno, esta gran vela se formó porque Elon Musk anunció que empezaba a comprar Bitcoin para Tesla, ¿vale? Entonces, lógicamente no significa que fuera este punto de aquí, más o menos vendría a ser toda esta zona de aquí aproximada. No tenemos una fecha concreta en la tabla, por lo tanto no podemos marcar un nivel, ¿vale? Pero si lo marcáramos, por ejemplo, antes o justo el día en el que Elon Musk anuncia lo que anuncia, vemos una subida de casi el 70%. Entonces, si ahora tuviéramos una subida similar desde los niveles actuales, llevaría el precio casi a máximos históricos de nuevo. Realmente no es lo mismo, por varios motivos. El primero es que en ese punto, en todas las temporalidades, veis, más o menos, pues fue por esta zona de aquí, pues en la acumulación esa, todas las temporalidades estaban alcistas, ¿vale? El gráfico diario mismo, lo único que venía de hacer es un patrón correctivo en forma de ABC, doble suelo, apoyándose encima en la media móvil de 50 y un arranque alcista. Claro, si analizamos ahora la situación actual del precio diario, es muy distinta. Venimos haciendo máximos y mínimos decrecientes desde principios de mayo y tenemos todas las medias móviles por encima del precio, ¿vale? Confirmando una tendencia bajista en gráfico diario. Entonces, si miramos también en gráfico semanal, veremos diferencias. La diferencia principal es que la Bull Market Support en este punto, que fue más o menos por aquí, fijaros a qué distancia estaba. O sea, antes de la semana del anuncio estaba a un 25% de distancia. Actualmente la tendremos pues más o menos a la misma distancia, ¿veis? La misma distancia, pero bajista. Claro, no es lo mismo, sigue sin ser lo mismo. Y claro, esto pues no lo podemos tomar al pie de la letra, ¿vale?
os he traído esta tabla porque es una tabla que se está usando mucho para argumentar una nueva subida histórica de Bitcoin. Esa tabla tampoco es tan significativa porque si se compara con la única vez que hemos llegado a esos niveles, en análisis técnico las diferencias son notorias, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que pudiera cumplirse, imaginaos que se cumple y forma una subida del 60% de Bitcoin, vamos a ponerlo el 70% incluso. Primero, seguiríamos sin marcar máximos históricos. Segundo, volveríamos a testear estas zonas de aquí. ¿Okay? Volveríamos a testear estos niveles de aquí, de más o menos 52.000, siguiendo en un contexto bajista, ¿vale? Al final, este tipo de métricas están muy bien porque representan pues, bueno, movimientos de precio anteriormente significativos, pero tenemos que encuadrar la situación. Es decir, si volvemos a la gráfica, en este punto de aquí, que incluso estábamos en negativo a principios de enero, fijaros cómo estaba el precio subiendo. O sea, el movimiento era igualmente muy alcista, ¿vale? Claro, actualmente sí, el punto este sigue siendo el mismo, el nivel es muy exagerado, pero el movimiento diario sigue siendo bajista, ¿vale? Esto no significa que ni que no se pueda cumplir, ni que Bitcoin no vaya a dar un gran movimiento alcista en los próximos días. Ojalá pase. Es complicado si analizamos técnicamente, pero igualmente recordar que si cogemos el gráfico diario, o sea, semanal, perdonad, que es el más importante, seguimos sin romper este nivel de aquí. Por lo tanto, si la semana que viene fuera muy alcista, la liquidez está disponible ya, porque en la tabla muestra claramente cómo la gente está pasando USDTs a sus exchanges. Por lo tanto, la gente ya tiene para comprar en el caso de que quiera. Si se formara una gran vela alcista la semana que viene, ya nos ponemos a testear esta zona de aquí, de la Bull Market Support, zona súper importante, y entonces entraríamos en esta coyuntura de, vale, estamos subiendo mucho. De hecho, si calculamos, vamos a calcularlo, estaríamos subiendo incluso un 50% desde la zona de mínimos de esta semana anterior, de los 28.000 y pico. Pero claro, pese a estar subiendo un 50%, seguiríamos en una tesitura bajista, en el sentido de que venimos a hacer un máximo en esta zona de aquí, hemos hecho un mínimo, no es un mínimo decreciente, no lo hemos confirmado aún. Pensar que el último mínimo decreciente, el último mínimo semanal está en este nivel de aquí, por lo tanto no lo hemos roto aún. Vamos a hacerla más grande, de otro color. Y no hemos hecho el mínimo decreciente, por lo tanto, no hemos confirmado esa tendencia bajista también en gráfico semanal. Lo único que estamos haciendo es aguantar estos niveles de aquí, donde ya hemos analizado 20.000 veces, tenéis otros vídeos en el canal. Por lo tanto, empezar a ver movimientos alcistas, lo único que haría es testear estas zonas de aquí que podrían confirmar un máximo decreciente, ¿vale? Hasta ahora no hemos hecho ni mínimo decreciente ni máximo decreciente, pero en este punto de aquí podríamos confirmar un máximo decreciente. Esto sería el escenario más negativo ahora mismo. A ver, aparte de romper estos niveles de aquí, el escenario más negativo sería confirmar ya un máximo decreciente, porque entonces ya estás entrando en un terreno negativo en gráfico semanal también. Hasta ahora tenemos un pullback más exagerado de lo normal. Recordar, si vamos a máxima temporalidad, mensual, incluso trimestral, no vemos nada del otro mundo, solo vemos un gran impulso y una gran corrección. De momento no es muy exagerada, es una corrección normal, ¿vale? Esto es mirando al largo plazo absoluto. Al corto plazo, podríamos decirlo en gráfico diario, estamos bajistas. Entonces, en gráfico semanal estamos en este punto de aquí de inflexión en el que confirmamos la tendencia general a largo plazo, confirmamos la tendencia a corto plazo, que es la diaria. Un máximo decreciente no sería tan negativo como romper los mínimos anteriores, porque al fin y al cabo podríamos venir aquí, hacer un gran doble suelo semanal y entonces esto ya sí que sería un indicativo muy claro de subida alcista, ¿vale? De continuación prácticamente segura. Pero sí que empezarían a ser indicios negativos, ¿vale? Por lo tanto, pese a que la tabla que hemos visto puede ser muy, pues bueno, muy optimista, hay cosas que tenemos que tener en cuenta que son negativas respecto a la anterior vez que se formó un nivel como el que hemos visto, y tenemos que tener en cuenta que grandes subidas incluso del 50% no nos indican nada, ¿vale? En ese punto de la otra vez que se formó lo que dice la tabla, si nos venimos aquí, cualquier zona de estas, una subida del 20%, solo del 20%, vamos a ver,
a ver si se quiere marcar, fijaros, ni del 20%, del 10% ya ha marcado máximos históricos de nuevo. Ahora si subimos un 10% no nos movemos de aquí prácticamente, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta, hay que pensar que el precio de momento no se va a ningún lado, estamos en una situación de peligro igualmente, pese al doble suelo diario, seguimos muchísimo más cerca de romper los mínimos que de tocar siquiera la parte alcista del rango diario, ¿vale? O sea, estamos mucho más cerca aún de tocar los mínimos, incluso de romperlos, que no de ir siquiera a tocar la parte alcista del rango. Por lo tanto, la tabla está muy bien, la información que hice es muy optimista, como he dicho, pero hay que tener la mente fría y entender el punto en el que estamos y punto de inflexión, ¿vale? Así que lo voy a dejar por aquí. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia, suscríbete y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.